Buenas noches, saludos y bendiciones en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, mis amigos, estamos comenzando muy tarde el día de hoy. Una disculpa, tuve un grave problema con los aparatos, no querían funcionar. Pues ya estamos aquí al aire. Este día, mis hermanos, mis amigos, pues tenemos un jueves de bendición. En este su programa, Javier Gustavo presenta ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es el nombre o el nuevo nombre de este su programa, mis hermanos, mis amigos. Y bueno, rápidamente les damos un saludo y una bendición y una bienvenida a quienes ya están conectados, a quienes ya están presentes y a todos aquellos que en un rato hay que conectarse o que más tarde tendrán la oportunidad en el grabado de ver este programa. Bueno, así mis hermanos amigos, pues Javier Gustavo va a dar inicio a este programa. Me sentí un poco incómodo por el hecho de la impuntualidad de este día. Claro. Pero como les dije, pues no está en mis manos, no tuve control. Afortunadamente, algunos zapatos me fallaron, no respondían. Pasé un buen tiempo esperando a que respondieran. Pero hasta cierto punto me puse a pensar y dije, bueno, pero ¿por qué voy a llevar cargas que no debo de llevar? O sea, lo que es. Mis hermanos, mis amigos, esta no es una iglesia. Este solamente es una emisión, un podcast, un programa cristiano, sí. Pero también por lo mismo me quedé pensando y dije, no soy el pastor de una iglesia para tener que estar así desesperado porque cualquier cosa para no empezar a tiempo.
Si eso llega un día, bueno, Dios dirá. Pero por lo pronto, es como cuando usted mira, usted entra a redes sociales, a Facebook, a Instagram, usted ve a la gente que publica, la gente puede publicar a la hora que sea. Entonces, ¿por qué el Evangelio? ¿Por qué no lo podemos predicar también así de esa manera? Creo que mientras no haya una responsabilidad ministerial, pues no tenemos por qué cargar o tener esa carga, o como yo la tenía hace rato. Estaba desesperado, estaba preocupado, estaba ansioso. Y digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué si no soy el pastor de una iglesia? Esta no es una iglesia, es un podcast, un programa cristiano. Estoy cumpliendo con la gran comisión. Estoy dando testimonio de la voluntad de Cristo. Estoy cumpliendo solamente, como dijo Pablo, cumple tu ministerio. Entonces dije, bueno, voy a dejar esa carga, no tengo por qué preocuparme, ni tengo por qué estresarme, ni por qué desesperarme. Esta no es una iglesia. Entonces dije, bueno, además no estaba en mis manos, me empezaron a fallar los aparatos y dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Lo dejé ir y dije, bueno, pues voy a hacer lo que tenga que hacer y que Dios haga lo que tenga que hacer, porque a fin de cuentas así es. Uno solo predica el evangelio, uno solo suelta la palabra y ya Dios es el que decide qué hacer con ella. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Podemos orar, podemos ayunar, podemos clamar, podemos interceder, pero a fin de cuentas es Dios el que decide qué hacer con lo que nosotros hacemos. Y bueno, habiendo entendido eso, pues dije, bueno, no me voy a desesperar, no me voy a preocupar y voy a hacer lo que Dios me permita hacer. Y por eso, pues ahorita, mis hermanos, voy a continuar con el mensaje. Y en este día, el mensaje de este jueves de bendición, en este programa de ¿Qué dice la Biblia?, mi podcast cristiano, hemos venido con un tema dinámico en este jueves de bendición. Y el tema, mis hermanos, mis amigos, es el siguiente. Y es un tema, en parte, volviendo otra vez a lo profético. Lo que Jesucristo quiera, eso haré. Y ojo a esta palabra, porque todos aquellos que cuando vean este mensaje, cuando vean este tema, se decidan a confesar esta palabra, a declarar esta palabra con fe en sus corazones, Dios puede tocar sus vidas si así le place al Señor. Dios puede transformar sus vidas utilizando esta palabra. Porque es una palabra que nos enlaza a nosotros mismos a hacer la voluntad de Dios. Y después, en el tiempo futuro, hay gente que se pregunta, ¿pero por qué? Yo no me quería meter tanto al evangelio, yo nomás quería ser un oidor, nomás quería ser alguien que nomás llegara de vez en cuando a la iglesia. Pero la palabra que declaramos tiene un poder, ejerce un poder en el reino. Por eso, lo que Jesucristo quiera, eso haré. Y grandes hombres de Dios lo experimentaron, como también mujeres. Obviamente no vamos a discriminar ni a menospreciar la fe de una mujer o la fe de las hermanas, no, para nada. Pero en este caso mi enseñanza está basada en 3 ejemplos de hombres varones. Pero vuelvo y repito, no menospreciamos ni dudamos de la fe genuina de las hermanas o de las hijas de Dios. No, para nada. Ese no es el caso. Solo digo
Cuando el llamado de Dios llegó a ciertos personajes, lo recibieron de una manera muy agradable. Recibieron la palabra con fe y esa fe produjo una transformación en sus vidas. Ahora, quiero hacer una pregunta en este momento, y es la pregunta que acostumbramos cada semana, la tan mencionada pregunta de rompehielo. Y como cada semana, el día jueves, yo les comento y les digo, bueno, usted puede contestar ahí en el chat si usted gusta. Y si no, pues puede hacerlo personalmente con su Dios, con Jesucristo. Que dicho de paso, Él está las 24 horas con usted, ya sea dentro de usted o al lado de usted. Dependiendo la relación que usted tenga con Él y el conocimiento que tenga acerca de Él, o la relación que usted tenga con Él. O puede estar Cristo dentro de su corazón, o puede estar al lado de usted. Y en ocasiones usted es el que decide, nosotros somos los que decidimos dónde lo queremos tener. O dentro del corazón, reinando, o al lado nuestro, siendo nuestro protector, nuestro ayudador, ¿por qué no decirlo también? Pero depende de usted, ¿dónde lo quiere tener? ¿Al lado de usted como un acompañante o dentro de usted como el rey de reyes y señor de señores, como el dueño del trono de su corazón? Eso ya depende de usted. ¿Amén? Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a hacer la voluntad de Dios? Es una pregunta muy fuerte, mis hermanos, mis amigos. Es una pregunta muy fuerte y que puede traer mucha trascendencia de acuerdo a nuestra respuesta. Porque si usted le dice o usted contesta, como espero que conteste, amén, Señor, heme aquí, envíame a mí, como nuestro hermano Isaías. Amén, Señor, heme aquí, envíame a mí. O amén, Señor, quiero hacer tu voluntad. Entiendo, reconozco que por ti vivo, que por ti existo, que por ti respiro, que todo lo que tengo es por ti y que no hay nada mejor en esta tierra que tu presencia, que el poder de tu espíritu, que tu voluntad. Amén, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Porque si usted lo hace, y si es escogido, si es escogida para el reino de Dios, para el reino de los cielos, si desde antes que usted naciera, ya Dios lo había predestinado para ser un evangélico, una evangélica, un cristiano, una cristiana, seguidor, seguidora de Cristo, si usted contesta, amén, Señor, sí, quiero hacer tu voluntad, créame que el Señor Jesucristo, ni tardo ni perezoso, va a llevar a cabo su obra en la vida de usted. Puede ser que rápido, puede ser que paso a paso, porque lo puede hacer de las dos formas. Conmigo lo hizo así, 360 grados. Con el apóstol Pablo también lo hizo así, 360 grados. Pero hay algunos otros con los cuales ha ido trabajando poco a poco. Los discípulos de Juan conocían el bautismo de Juan, pero después tuvieron que conocer el bautismo del Espíritu Santo invocando el nombre de Jesús. Pero hubo otros que antes de ser bautizados ya el Señor les había dado su Espíritu. Entonces depende de Dios, pero también depende de la necesidad nuestra.
del deseo que uno tenga de conocerle y de hacer su voluntad. De la intención del corazón del ser humano también se vale Dios para hacer su obra. Aunque Pablo no lo buscaba, Pablo no andaba buscando ni deseando el cambio que tuvo. Sin embargo, Dios se lo provocó. Pero son casos esporádicos. En mi caso personal, yo también, una experiencia parecida a la de Pablo. Yo apedreaba a los cristianos cuando era un joven. Gracias a Dios que ya me perdonó por eso. Pero ese es mi testimonio. Cuando yo era un jovencito, no sé, 12 años, 13 años, no sé cuántos años, yo iba y apedreaba a los cristianos allá en la comunidad donde yo era. Me juntaba con otros muchachos o jovencillos igual que yo, igual de traviesos, igual de... Sin darnos cuenta éramos instrumentos del diablo. Íbamos y apedreábamos a esos pobres cristianos que estaban predicando el evangelio, que estaban en sus hogares hablando la palabra de Dios. Yo tampoco no buscaba ser quien hoy Dios, o como Dios me tiene ahora, yo no lo busqué. Pero hay muchos que sí lo buscan. Hay muchos que ya llegan a los pies de Cristo desesperados, angustiados, porque están a punto de perder a un ser querido, o están a punto de un divorcio, o están a punto de cualquier cosa, otras situaciones, y llegan a los pies del Maestro, a los pies de Cristo, y dicen: Señor, ayúdame, Señor, échame la mano, como le hables, Señor. Y el Señor te contesta y te dice: si tu respuesta es que quieres hacer mi voluntad, entonces haz lo que te dicen las Escrituras. Proverbios capítulo 23, versículo 26, en el nombre de Jesús. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mi camino. Lo primero que le pide Dios al ser humano es el corazón. Y no se refiere a ese pedacito que tenemos al lado izquierdo. No. Cuando Dios dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, Él se refiere a tus emociones, a tus sentimientos, a tus intenciones, a tus deseos. Porque del corazón mana la vida, pero también ahí se encuentran los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones, las avaricias, todo lo negativo, lo malo, lo que puede ser instrumento de Satanás está en el corazón del hombre. Por eso Satanás busca entrar al corazón del hombre. Y cuando él logra entrar al corazón del hombre, su siguiente paso es destruirlo, acabar con él. Porque controla sus emociones, sus sentimientos, sus intenciones, sus deseos, todo lo controla desde adentro. Por eso la importancia de que llegue Cristo a destronarlo, sacarlo de tu corazón o del corazón en donde Él esté. Llega Cristo, que es más poderoso, y lo saca y toma lugar Él. Se sienta en el trono de tu corazón, y entonces Satanás puede andar vuelta y vuelta alrededor, pero ya jamás podrá entrar. Que la palabra de Dios es clara y dice: cuando el hombre fuerte es echado del corazón del hombre, dice, porque viene otro más fuerte y lo echa fuera, hablando de Jesucristo. Cuando viene la confesión de los pecados, el arrepentimiento de la vida de pecado,
el bautismo en el nombre de Jesucristo para que se laven los pecados. Dice entonces, ya cuando es echado fuera, anda alrededor en lugares espaciosos, esperando la oportunidad para volver a regresar otra vez, porque él considera que es su casa, porque ya vivió ahí y quiere volver otra vez. Pero cuando anda vuelta y vuelta alrededor, pero se da cuenta que Cristo está sentado en el trono de ese corazón, él no puede hacer más que andar dando vueltas y vueltas como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero como ya Cristo está dentro del corazón, ya selló a ese nuevo creyente, le dio una nueva vida, es un nuevo ser, depositó su simiente dentro de él, el sello de su espíritu. Satanás lo respeta. Satanás respeta a los que son sellados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué los llevé a todo esto? Porque todo comienza con darle el corazón a Cristo. Pero depende de ustedes. Si lo quieren tener nada más a su lado como un amigo, como un guardián, como una ayuda, un ayudador, pues ya depende de ustedes. Porque puede hacer todo eso, pero ya no como tu amigo, ya no como tu guardián, sino como tu Señor, dentro de tu corazón, desde adentro. Ahora, ¿por qué Dios muchas de las veces, y le pasó a los discípulos, por qué Dios muchas de las veces, Jesucristo, desde antes de vivir en el corazón, ya los guarda, ya les protege, ya les cuida, ya les ayuda, por la simple y sencilla razón de que Él conoce el futuro y sabe que va a llegar el momento en que va a vivir dentro del corazón? Pero para que llegue eso, tiene que proteger ¿de qué? De las acechanzas del diablo, de los peligros de la vida. Entonces, para que podamos llegar a estas instancias, en este caso en mi vida personal, ¿cuántas veces Dios no me ha tenido que proteger? Y a veces sin que yo me dé cuenta. Pregúntate tú, ¿cuántas veces Jesucristo no te ha tenido que proteger sin que tú te des cuenta o a lo mejor te das cuenta? Para que un día le puedas conocer y le puedas aceptar como tu Salvador. Porque el fin de todo eso es que Dios te quiere llevar al cielo, a que conozcas el cielo, que pases un tiempo con Él allá para que después desciendas juntamente con Él en la Nueva Jerusalén. Nos quiere llevar allá, a que conozcamos allá, a que veamos lo que hay allá. Pero no nos vamos a quedar para siempre allá. Porque hay una ciudad santa llamada la Nueva Jerusalén, la ciudad de oro, creada por las mismas manos del Creador de Jesús de Nazaret, las mismas manos que crearon a Adán, las manos que te crearon a ti, que me crearon a mí en el vientre de nuestra madre. Con esas mismas manos el Señor ha creado a la Nueva Jerusalén. Una vez que nos lleve allá a conocer, a estar en la compañía de millares y millares de ángeles, arcángeles, querubines y serafines y todo lo que hay en el cielo, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todo lo que hay en el cielo. Después nos va a depositar dentro de la ciudad santa, porque tiene un lugarcito para cada uno de nosotros, sus redimidos, y los que han de ser redimidos también de cada uno de ustedes que me escuchan en este día, pero que no se han dignado, que no se han decidido a tomar la decisión más importante de su vida,
que es aceptar a Jesús como su Salvador. Pero lo van a hacer. Lo van a hacer, y se los digo proféticamente, como hombre de Dios, como mensajero de Cristo. Lo van a hacer. Porque Dios es experto en transformar vidas. Jesucristo es experto, sabe cómo llegarte al corazón, sabe cómo llegarnos al corazón. Algunas veces lo hace de una manera muy agradable, algunas otras veces no tan agradable. Preguntémosle a Jonás, preguntémosle a grandes hombres y mujeres de Dios en la historia bíblica, por las cosas que tuvieron que pasar para poder recibir lo grande y maravilloso de ese Dios poderoso, de ese Dios vivo. Amén. Pero bueno, vea, a los ricos de este mundo, Jesucristo les hace la misma pregunta que nos ha hecho a los pobres y a los no tan pobres y a los no tan ricos. O sea, Dios no hace sección de personas en cuanto a su llamado. Él no se anda fijando o no se anda limitando. Ay, no, porque Julano es multimillonario, no lo puedo llamar. Ay, no, porque Julano es el más pobre de la tierra, tampoco lo puedo llamar. No. Sea millonario, sea pobre, si Jesucristo lo quiere llamar, lo puede llamar. Y si le tiene que quitar todo lo que tiene, se lo quita. Amén. Pero no se asusten. También los puede llamar manteniendo su riqueza. Todo depende de cómo ustedes le respondan a Él. Después de que lo acepten en el corazón, lo reciban. Si ustedes son sinceros, les hablo a los ricos de este mundo. Si ustedes son sinceros, si ustedes son honestos y están dispuestos a hacer verdaderamente la voluntad de Dios, Dios no les puede quitar nada. Pero sí los va a hacer dadivosos, que a lo mejor es lo que no les gusta a muchos. Sí los puede hacer dadivosos. Había un hombre llamado Mateo, cobrador de impuestos. Hasta lo tenían por traidor o por ladrón. Pero cuando llegó a Cristo, Cristo llegó a su vida, porque él fue uno de los apóstoles, uno de los 12 apóstoles del Cordero. Él estuvo dispuesto. Si a alguien le había robado, a devolvérselo, y dijo, hasta 3 veces se lo devuelvo. Porque lo tocó de tal manera el poder de Dios, la presencia de Dios, Jesucristo mismo en la tierra, Dios hecho carne. Imagínense las experiencias de esos hombres y de esas mujeres, tener al mismo creador de los cielos y de la tierra, a Jesucristo, Dios hecho hombre en la tierra, la presencia que fluiría de él, la unción tan poderosa que salía de él. Esa unción transformaba, esa unción cambiaba paradigmas, mentalidades, corazones, vidas. Amén. Entonces, a los ricos de este mundo les dice el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Recordemos que el tema de hoy es lo que Jesús o lo que Jesucristo quiera, eso haré. Amén. Lo que Jesucristo quiera, eso haré. ¿Y qué dice la Biblia? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, en el nombre de Jesús. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo.
Las riquezas son inciertas. Hay otra escritura donde el Señor le habla a un hombre. Creo que estaba hasta joven. Y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, tu vida. Y lo que tienes, ¿de quién será? Oh, mis hermanos, esa palabra para aquellos que tienen su mirada, su enfoque, su afán de hacer riquezas, de amontonar riquezas. Que dicho de paso, no es malo pensar en tener, ni es malo tener. Si no, pregúntenle a Salomón. Salomón tuvo las riquezas como ningún hombre las puede llegar a tener. El problema es el corazón. Porque vea, mi hermano, mi amigo, esta palabra es sabia. Imagínese usted, hay gente que vive nada más para amontonar riquezas. A veces hasta se limita de comer bien, que no debería de ser. De trabajar hasta 2 o 3 trabajos para almacenar en el banco. Que digo, no es que yo esté tampoco diciendo que no se debe hacer, o sea, pero el problema es el afán. Por eso Jesús dijo: por nada te afanes. Está bien que tengas tu guardadito, pero es un balance. Porque como le dijo el Señor a este joven rico: y lo que tienes, necio, ¿de quién será? Imagínese, ¿usted cree que esté bien que pueda haber personas que toda su vida se esforzaron para hacer una riqueza, que toda su vida se esforzaron para lograr tener algo y lo llegan a tener, pero que después, y con todo respeto para los jóvenes, pero que después sus hijos, que no tomaron el mismo consejo, que no tomaron el mismo ejemplo de ese padre trabajador, de ese padre esforzado que se esmeró y que luchó, que batalló, que sufrió, que sudó la gota gorda para poder llegar a obtener lo que obtuvo. Y después esos jóvenes que ni quieren trabajar, que dicen que el trabajo es para los viejos, que el trabajo es para los esclavos, y que ellos nomás piensan en estirar la mano y dame, papi. Y esos hombres mueren sin haber sido capaces de darles una educación, una instrucción correcta. Imagínense, esos que nunca trabajaron, esos que nunca se esforzaron, que nunca lucharon, que nunca le sufrieron, y ahora tener a manos llenas lo que sus padres con el sudor de su frente. Oh, hermanos, eso es injusto. Eso no es justo. Y a veces Dios no se queda tampoco tranquilo sin hacer nada. Amén. Entonces, vea, por eso es que Dios les manda a los ricos de este mundo a no afanarse a las riquezas, a no poner su esperanza en las riquezas, porque usted no sabe, de repente viene una catástrofe grande que termina con todo, y ¿dónde quedó lo que usted tenía? Y no es que no se la estoy profetizando, pero todo puede suceder en esta vida. O sea, ¿qué es lo mejor? Que lo que ya tienes lo compartas con tu familia, con tus seres queridos. Y no me refiero nada más a tus hijos. No, si tienes padres, a tus padres. Ayúdalos, si no les quieres dar, ayúdalos a que monten un negocio,
Se hace dadivoso. Para que Dios no te tenga que jalar las orejas. Para que Dios no te tenga que disciplinar. Porque está escrito en la palabra de Dios. Y eso va a pasar porque Dios no miente. Que va a llegar el tiempo, que está muy cercano, en que Dios le va a quitar a los ricos lo que tienen para dárselo a los pobres. ¿Pero a quiénes? A los pobres en espíritu. A sus hijos. A sus elegidos. A sus escogidos. En otras palabras, a nosotros los cristianos. Y no es que nosotros estemos esperando eso, pero es Biblia. Usted va al libro de Proverbios, usted va a encontrar. Usted va al libro de Salmos, usted va a encontrar ese tipo de historias. Es verdad. No me di el tiempo de buscar la escritura, pero en algún momento, en alguna otra ocasión, como siempre, me comprometo, se las voy a buscar. Voy a hablar de un tema de eso o se las voy a enviar. Que es una verdad, el ruiseñor no habla nomás por hablar. Javier Gustavo habla porque la Biblia habla. Amén. ¿Cómo va a ser? Solo Dios sabe. A veces yo he pensado que puede ser, como dice la Biblia, que nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si la gente del mundo no quiere aceptar a Jesús, no quiere nada con Dios, porque está afanado y aferrado a sus riquezas, su esperanza está en las riquezas y no quiere nada con Dios, se puede venir algo grande que los haga temblar, que los haga cimbrar, y no les va a quedar otra más que pensar y decir, yo ya no, ¿cómo puedo yo con esto? Y van a buscar a la gente más tranquila, a la gente con más paz, a la gente que no esté desesperada, a la gente sabia, que tenga el dominio propio para saber qué hacer en esas situaciones. Y esos, obviamente, somos los que tenemos el Espíritu Santo. Los que tenemos los dones del Espíritu, los que tenemos las virtudes del Espíritu Santo. Porque tenemos la mente de Cristo. Y porque tenemos la mente de Cristo, pensamos diferente. Nos preocupamos menos, nos estresamos menos, nos desesperamos menos. ¿Qué hace un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo cuando hay un temblor? Dios no espera que salgas corriendo, desesperado, angustiado, igual que toda la gente, no. Dios espera que tú tranquilo digas, Señor, pues si es el tiempo, gloria sea tu nombre, ¿me espera algo mejor? Si es el tiempo que tengo que partir, pues aunque yo haga lo que haga, aunque me mueva para acá, aunque me mueva para allá, de todos modos. Pero si tú no quieres que eso pase, de alguna manera, Señor, tú me vas a guardar, de alguna manera tú me vas a proteger. Y puede que tengas que salir, puede que tengas que desalojar, pero lo vas a hacer sin desesperarte, sin angustiarte, sin estresarte, sin quererte quitar la vida. Mucha gente en una situación desesperada lo que hace es, ¿para qué voy a sufrir así? Mejor me quito la vida, y se matan. Y pierden la oportunidad, el derecho de la salvación, porque eso sí, el que se suicida, ese se condena. Y es probable que por eso los que tengamos esa paz, esa tranquilidad, pues a los ricos desesperados no les va a quedar otra cosa más que o te vendo mi empresa o ya me voy a morir, pues a ver qué haces con ella. Es muy probable que así vaya a ser, pero la Biblia lo dice. No sé cuánto tiempo falte para eso, tampoco Dios no me lo ha revelado. Pero que va a pasar, porque la Biblia está para cumplirse. Y bueno, pues es una sugerencia para los ricos, ¿verdad? Que también Dios tiene palabra para los ricos, para los millonarios también tiene palabra. Pero bueno, veamos cómo contestaron
algunos hombres ante el llamado de Dios. Vuelvo y repito. Veamos lo que contestaron o cómo contestaron algunos hombres ante el eminente llamado de Jesucristo, nuestro Dios. Y tengo algunos ejemplos. Ejemplos que casan o que quedan al 100 por 1 o al 1000 por 1000 con este mensaje. Recordemos que el mensaje es, en este jueves de bendición, en este podcast cristiano, Javier Gustavo presenta ¿qué dice la Biblia? El tema es lo que Jesucristo quiera, eso haré. Y aquí tenemos un ejemplo. El profeta Isaías. El profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mi hermano, para que Isaías pudiera contestar de esa manera ante el llamado de Dios, obviamente primero tuvo que haber tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, o con Jehová de los ejércitos, que en ese tiempo pues ese era su nombre, esa era su manifestación. En el mismo libro de Isaías encontramos que un ángel del Señor se hizo presente en la habitación de Isaías. Isaías no era el hombre de Dios que llegó a ser después. O sea, cuando el ángel le visitó en su habitación, Isaías era inmundo de labios. Isaías no estaba limpio en sus ropas. O sea, Isaías vivía una vida de pecado. No había sido transformado, no había sido limpiado. Pero cuando el ángel lo visitó y él sintió la presencia tan poderosa de Dios por medio de esa visitación, él se humilló, reconoció quién era delante de su Dios y delante del enviado del Señor. Recordemos que en aquellos tiempos los ángeles pues constantemente estaban en las casas visitando a la gente. Yo no dudo que hoy día lo hacen. Yo creo que todavía, incluso me atrevo a pensar que aquí están, pero no los puedo ver. En aquellos tiempos Dios les daba tan grande privilegio a muchos hombres y mujeres, pero más a los hombres, en que podían verlos. Los podían ver. Y no solamente los podían ver, sino que hasta podían conversar con ellos. Amén. Hasta conversaban con ellos. Entonces, Isaías, cuando se encuentra con el ángel del Señor, quien había sido enviado por el Señor a visitarle, fue tan poderosa la presencia de Dios que a Isaías no le quedó otra cosa más que reconocer quién era. Y dijo, inmundo soy de labios. ¿Y qué es la palabra inmundo de labios? Eso quiere decir que el lenguaje de Isaías no era un lenguaje santo, no era un lenguaje limpio, era el lenguaje de todo pecador. Acuérdate cómo hablabas tú. Yo me acuerdo cómo hablaba. Como dicen hoy día, sapos, culebras, serpientes, alacranes. Es el lenguaje de un no cristiano, de un no evangélico, de un gentil, de la gente común, como dicen, para no ofender, o de los incrédulos. Y todos venimos de ahí, no hay que jactarnos ni creernos, no. Todos venimos de ahí. Si usted supiera cómo hablaba yo.
A veces escucho a mis compañeros en el trabajo y digo, ay Señor. Y me dicen, disculpa, es que no se preocupen. ¿Ustedes creen que yo me espanto con como ustedes hablan? No, hombre. Yo era peor que ustedes. No, ustedes no me llegan ni a los talones de quién era yo. Pero para la gloria de Dios ya no lo soy. Para la gloria de Dios ahora soy diferente. Y les doy testimonio. Utilizo esa situación para decirles quién soy ahora por la gracia de Dios. Pero si les digo, yo no me espanto porque ustedes digan que, ay no, pues es que delante del hermano, ¿cómo vamos a hablar tal cosa? Está bien, qué bueno que sientan esa confianza y ese respeto, está bien. Pero yo lo utilizo para darles testimonio de que yo era peor. Entonces, Isaías era inmundo de labios, la palabra lo dice. Incluso él mismo escribió, dice, aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve se irán emblanquecidas. Y aun si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A veces las personas hablamos por lo que fuimos en el pasado. Utilizamos nuestro tiempo pasado a veces para tratar de presentar el evangelio. Entonces, yo creo que Isaías cuando escribió eso, lo escribió porque en parte él lo había vivido y lo había experimentado. Pero el Señor, por medio del ángel, le limpió los labios a Isaías y lo limpió para convertirlo en su profeta, para que pudiera hablar el lenguaje del cielo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con todos ustedes? Quiere que ustedes hablen el lenguaje del cielo. Pero si tiene que visitarles en su hogar para limpiarles sus labios, lo va a hacer. Encantado el Señor lo va a hacer. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesta a que el Señor haga tal cosa? Si tu respuesta es sí, no te sorprendas que de repente te visiten esta noche o el día de mañana o el día de pasado o cualquier día de estos te puede visitar el Señor para hacer esa obra, como la hizo conmigo y como la ha hecho con millones. Él tiene todo ese poder. Su poder no se ha limitado, su brazo no se ha cortado. Él sigue todavía haciendo milagros, haciendo prodigios, sigue transformando vidas, transformando corazones, sigue sanando, sigue haciendo todo lo que él sabe hacer. Que a veces no lo vemos o no lo ven porque andamos pensando en otras cosas. Andamos enfocados, ocupados en otras cosas y no vemos lo que el Señor está haciendo a través del Espíritu en la vida nuestra o en la vida de nuestros seres queridos o nuestros semejantes. Dios, su palabra siempre está trabajando. Su palabra siempre está obrando. Amén. Si tú te despiertas a las horas de la madrugada y le hablas a Jesús, Él está ahí presto para escucharte. Si te levantas en la mañana y le hablas a Jesús, Él está presto para escucharte. Si decides hablarle cuando te vas a dormir, cuando vas a acostarte a las 9 de la noche o 10 de la noche o como sea tu costumbre, pero decides hablar con Jesús, ahí está Él para contestarte. Y su palabra siempre está obrando. Amén. El problema es que a veces el ser humano, vuelvo y repito, no le da tiempo a Dios. Tiene 24 horas o tenemos 24 horas que el Señor nos regala cada día. Y la pregunta es, de esas 24 horas, ¿cuánto tiempo le damos a Él por agradecimiento? Es una pregunta personal para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Amén. Bueno. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esta palabra la han tomado algunas doctrinas, la han tomado algunos enseñadores que profesan
diferentes doctrinas para ellos afianzarse en lo que creen. Porque dicen, mira, aquí está diciendo, ¿quién irá por nosotros? Y muchas de las veces piensan, y ahora sí me voy a meter en camisa de 11 varas, pero para la gloria de Dios, piensan que se está refiriendo a los tripartitos o a la Trinidad, que es una doctrina, una enseñanza. Porque dicen, mira, aquí dice, aquí está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son, para ellos son tres diferentes. Aunque luego dicen tres en uno. Ok. Pero vea, aquí no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a los que siempre andan con Él. ¿Y quiénes son los que siempre andan con Él? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, millares de ángeles. ¿Qué dijo el profeta Enoc? Miraba al Señor con sus decenas de millares de ángeles que venía a juzgar a los pecadores. O sea, Enoc miró o tuvo la visión profética de que Dios anda con millares de ángeles. ¿Qué pasó también de lo que les enseñé creo que la semana pasada? O al principio de la semana. La Torre de Babel. Cuando el Señor dijo, descendamos y confundámoslos. ¿Quiénes son los que están de parte de Dios para la ayuda de los redimidos? Mi pregunta es, ¿no son los ángeles? ¿Quiénes son? ¿Quién fue el que peleó por el cuerpo de Moisés? ¿No fue el arcángel Miguel? ¿Quién fue el que vino a visitar a Daniel cuando él estaba orando y que decidió no contaminarse con la comida del rey y que empezó a buscar al Señor? ¿Quién fue el que lo vino a visitar? ¿No fue el arcángel Miguel? Perdón, el arcángel Gabriel. Entonces, esto tiene que quedar bien claro. El Señor se está refiriendo a los que siempre andan con Él y a los que están ahí prestos, dispuestos a hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que ayuden. Que ayuden. O sea, los ángeles están para ayudar a los redimidos. Y cuando dice, descendamos y confundamos su lengua, se está refiriendo a los millones de ángeles que siempre andan con Él o que están con Él a su servicio. Imagínense, si el Señor dijo, si es como estos personajes piensan, o como estos enseñadores piensan, o como estas doctrinas creen, que dicen, vea lo que dice aquí, ¿y quién irá por nosotros? Es como si entonces si dijera que el Padre le dice al Hijo o sea, si el Padre y el Hijo y el Espíritu hablan y los tres se contestan, los tres se hablan y los tres se contestan, o sea, como si fueran tres personas diferentes, que el Padre habla y le contesta el Hijo, y luego el Hijo habla y le contesta el Espíritu. No, eso no es así. El Padre es uno, pero tiene Espíritu. Fue Hijo. Fue una obra hecha por Dios. Como Hijo, tomó carne, pero nada más estuvo en carne o estuvo como Hijo por 33 años. Después de los 33 años terminó la misión del Hijo y se fue al cielo. Y regresó como consolador. Porque el Hijo ahí terminó. La carne ahí terminó. El cuerpo humano ahí terminó. Entonces no podía seguir siendo el Hijo. Porque el Hijo era la carne. El Hijo era el cuerpo. El Espíritu era el mismo siempre. El mismo que estaba en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese mismo Espíritu fue el que vino y que tomó un cuerpo.
pero terminó su función de cuerpo, igual como cuando una persona muere, el cuerpo se descompone, va al polvo de la tierra. Pero como Él dijo que nos va a dar un espíritu semejante, un cuerpo semejante al de los ángeles espiritual, es el mismo que el Señor tomó. Un cuerpo espiritual semejante al de los ángeles. Entonces, el Hijo terminó a los 33 años y ahora es el Espíritu Santo, el Consolador. No le puedes pedir ya al Hijo. Le puedes pedir al Espíritu Santo, sí, porque es el que está en estos tiempos, como Consolador. Pero le puedes pedir al Padre, porque el Padre es la esencia. Padre, en el nombre de Jesús, Jesús es el Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Jesús es el Espíritu. El Padre es el Espíritu. La esencia misma de Dios es el Espíritu. Todo lo demás son componentes, pero es el mismo Espíritu. Entonces no puedes decir, ¿quién irá por nosotros? Que se estaba refiriendo a que el Padre le estaba diciendo al Hijo y le estaba diciendo al Espíritu, así como si tuviera uno de cada lado. No. Se estaba refiriendo a los que siempre andan con Él, los ángeles, los millares de ángeles, entre la corte celestial, que eran serafines, querubines, arcángeles, ángeles. O sea, eso es. Pero bueno. Entonces Isaías le dice al Señor en la hora de su llamado, después de que fue tocado por el Espíritu, le dice, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Y esas palabras son poderosas, porque Dios las tomó en cuenta. Y vean en quién convirtió a Isaías. A ese hombre inmundo de labios, ¿en quién lo convirtió? En uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Eso puede hacer Dios con lo más vil y más despreciado. Eso puede hacer Dios contigo, que eres ignorado, que eres un cero a la izquierda en tu empresa, en tu familia, en la misma iglesia donde te congregas. Pero Dios puede hacer algo grande, poderoso y maravilloso con ese cero a la izquierda, que eres considerado por los hombres. Amén. Pero hay que darle el corazón, por ahí empieza todo. Dame, hijo mío, hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bueno. Otro personaje, y me voy rápido. Personaje número 2, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Juan capítulo 6, versículos 63 al 68. Y esta palabra, mis hermanos, es fuerte. Y esta palabra puede que lastime corazones, puede que lastime vidas, pero es necesario que eso también acontezca, dice el Señor. Y dijo, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Vean, vuelvo y repito. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Que tú le digas a un hermano que es carnal, que anda en la carne, se te ofende. Incluso hasta te puede insultar. Pero ya el mismo Jesús lo dijo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Incluso hay otra parte donde dice que los que son, y es más fuerte esta palabra que el Señor da, los que son de la carne, las cosas de la carne buscan. Mas los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu buscan. Y ahí es donde puede haber una leve o pequeña confusión. El no entender la Escritura. Cuando dice,
Los que son de la carne, las cosas de la carne buscan. Ahí pueden entrar los que llegan a la iglesia desesperados buscando esposa o buscando esposo. No es pecado, ni tampoco es algo que no se puede hacer. El problema es que muchas de las veces lo hacen fuera de la voluntad de Dios, sin consultar a Dios, por lo mismo que son carnales. Entonces, no se deben de buscar las cosas cuando estás en la carne. Lo de Dios viene cuando estás en el Espíritu, para que después no culpes a Dios. Vuelvo y repito, lo de Dios viene cuando estás en el Espíritu, cuando hay una conexión en el Espíritu, cuando hay un acuerdo en el Espíritu, de tu Espíritu al Espíritu de Dios. Si tú sabes que tu vida no da los frutos dignos de arrepentimiento, si tú sabes que tu cristianidad no es genuina, no es sincera, no es honesta, no tomes decisiones importantes en tu vida. Espera a que venga lo espiritual de Dios a tu vida. Espera a que Dios trabaje con tu vida en el Espíritu, para que entonces le puedas pedir, o para que entonces puedas tomar decisiones las más importantes de tu vida. Después de la salvación, o la segunda decisión más importante en la vida del creyente es tomar esposa o tomar esposo. Porque si te equivocas, vas a tener que pagar un precio bien alto. Amén. Entonces, muchos se han equivocado porque han tomado sus decisiones en la carne y no en el Espíritu. Porque cuando lo haces en el Espíritu, y te lo digo por experiencia, cuando lo haces en el Espíritu, o Dios te abre o te cierra la puerta. Señor, esto hay, pero ¿tú qué dices? Ciérrame la puerta si no es tu voluntad, o ábremela de par en par si es tu voluntad. Pero estás en el Espíritu y Dios obra. Pero cuando estás en la carne, muchas de las veces ni siquiera te acuerdas de Dios ni le preguntas. Te dejas ir por lo que tu carne te guía a hacer, por lo que tu mente humana, que no es la mente de Cristo, te guía a hacer. Y después termina dándote golpes en la pared. Terminas con un fracaso, o de fracaso en fracaso, triste, molesto, molesta, estresado, estresada, desesperado, desesperada, angustiado, angustiada, y a veces hasta culpando a Dios, cuando Dios no tiene culpa de nada. O sea, Él te dice, los que son de la carne, las cosas de la carne buscan. Tú buscaste la carne, pues órale. Mas los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu buscan, la voluntad de Dios. Mas busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Estamos entendiendo? Por eso lo que conlleva el decirle a Jesús, Señor, lo que tú quieras que yo haga, eso haré, se requiere de sacrificio, se requiere de negarte a ti mismo, negarte a ti misma, pero por un bien, por lo mejor, por lo mejor. O sea, vas a perder lo poco para ganar lo mucho. ¿Amén? ¿Cómo es eso? Lo que tú crees ser o lo que crees tener
sin Cristo es como basura a lo que puedes tener en Cristo o con Cristo. Pablo dijo, yo todo lo que tenía, ahora ya lo considero como basura por el amor que le tengo a Cristo. Pues no me equivoco. Vas a perder lo peor por ganar lo mejor. Lo poco por lo mucho. Porque por mucho que tú tengas, por muy bien que puedas vivir en esta tierra, cuando te mueras no te vas a llevar nada. Y si no te aplicaste a hacer la voluntad de Dios, aceptar a Jesús como tu Salvador y a vivir una vida santa, una vida justa, una vida que le agrade a Él, cuando partas de aquí, no solamente te vas a llevar como recuerdo la vida que tuviste o la mala vida que llevaste, porque tristemente esta vida es injusta. A veces sufren justos por pecadores o pagan justos por pecadores. Incluso hombres de Dios le decían, Señor, pero ¿cómo es posible que los impíos tengan mejores casas que nosotros, que los impíos tengan mejores posiciones que nosotros, que los impíos vivan mejor que nosotros? Y el Señor, sí, pero ¿quieres ver cómo van a terminar ellos? Y le mostró Dios a ciertos hombres, mira, así van a terminar. Mas tú tienes el derecho a la vida eterna. Tienes el pase a la vida eterna, a la patria celestial, en la gloriosa presencia de Dios. Mas ellos van al fuego eterno, es lo que les dijo. Ellos van al fuego eterno. Por eso es que nada nos vamos a llevar. Por eso dice la Escritura que nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Y si todo le pertenece a Dios, pues entonces hay que ser agradecidos con Él. Y por ese agradecimiento, mira, recuerda cada día, cuando te despiertas, ¿por qué respiras? Gracias a Cristo, a su gracia, a su misericordia. ¿Por qué puedes mover las manos y los pies y puedes abrir los ojos? Por la misericordia de Dios, por la gracia de Jesucristo. Porque te puedes levantar e ir y dar pasos y llegar a tu trabajo y cumplir una función, una labor, porque Cristo te lo permitió. Porque Cristo te dio el soplo de vida. Amén. No son razones suficientes para por fin, de una vez por todas, reconocerlo como tu Salvador, aceptarlo, recibirlo en tu corazón y decidirte voluntariamente a hacer su voluntad. Mira, piensa en que no tiene nada de malo ser cristiano. Veme a mí, yo soy cristiano. Y muchos de los que me están escuchando, como la hermana Londra Costa, como muchos que están ahí, son hijos de Dios e hijas de Dios y no se arrepienten. Al contrario, están agradecidos, están agradecidas, estamos agradecidos, estamos agradecidas. Están agradecidas, estamos agradecidos por ser hijos de Dios. ¿Para qué te lo piensas tanto? Es lo mejor que puede haber en la vida del ser humano, ser hijo de Dios. Y créeme, y perdóname que te lo diga, pero no porque digas tú que eres hijo de Dios o eres hija de Dios, ya por eso lo eres, no. El Señor tiene que dar testimonio de que eso es verdad. ¿Y cómo va a dar testimonio el Señor? Por tu caminar. Porque ya no corres al pecado que antes corrías. Ya no te gustan las parrandas. Ya no nos gusta ir a los nightclubs.
Ya no nos gusta andar con la vecina, ya no nos gusta andar de mujeriegos, ya no nos gusta andar en la fornicación, en el adulterio, todo eso ya no, ya no, ya no nos apetece, no lo necesitamos, porque el temor de Dios es tan fuerte en nuestra vida. Y no me refiero a un temor malo, no, un temor reverente es un respeto a la presencia de Dios, un respeto a su palabra, un respeto a su voluntad, a su espíritu. Entonces no te la pienses tanto. Tú que me escuchas cada semana, o que me ves cada semana, o tú que me vas a ver por primera vez, por segunda vez o tercera vez, no te la pienses tanto. Mira, aquí en las redes hay muchos que si te pudieran decir lo encantado, lo encantada, lo maravillado, lo maravillada que están o que estamos por ser hijos de Dios, por ser conocedores de ese Dios vivo que creó los cielos y la tierra, y por tener una relación con Él, por sentir su presencia, si te lo pudieran decir, te aseguro que te sorprenderías. Porque por encima de todo, los problemas, las luchas, las necesidades, las pruebas, por encima de todo eso, está lo que Dios nos ofrece. Su gloriosa presencia, el sentir su presencia es algo tan maravilloso, algo tan hermoso, algo tan poderoso que nos cambia los paradigmas, nos cambia los pensamientos, nos cambia las intenciones. Mira, ha habido veces que hay gente que me ha llamado a mí, tanto más que nada mujeres. Me llegaron a llamar en un tiempo, a las horas de la noche, desesperadas, queriéndose quitar la vida. Y una palabra de Dios, la Biblia, ejemplos bíblicos suficientes para cambiarle y transformarle esas intenciones a esas personas. ¿Por qué vas a quitarte la vida si no te pertenece? Es lo que yo les he dicho. ¿Por qué tú tomas decisiones que no te pertenecen? ¿Por qué vas a atentar contra tu vida si ni siquiera es tuya? Antes de que nacieras en el vientre de tu madre hubo quien te formó Jesucristo, Dios. Tu vida le pertenece. ¿Por qué te tomas atribuciones que no te corresponden? ¿Te has preguntado si ya es el tiempo en que Él te quiere recoger? ¿Sabías que por esa decisión tú te puedes condenar e ir al infierno? ¿Sabías? Si no lo sabías, tienes que saberlo. Agarra valor, carácter, valentía y di, no me voy a quitar la vida, porque no me pertenece. Y además porque Dios me ama. Y porque Él tiene cosas hermosas y maravillosas que mostrarme después de esta prueba, después de esta situación. Pero lamentablemente y tristemente mucha gente sí se la ha llevado el diablo, porque no tuvo a una persona en el tiempo preciso que le abriera los ojos y le explicara que no es la voluntad de Dios que se quiten la vida, porque al quitarse la vida le quitan toda la oportunidad y todo el derecho al Espíritu de Dios de salvarle, porque Dios no puede ir contra su palabra. Él mismo lo dijo: los que se suicidan no tienen derecho al reino de los cielos. Lamentablemente y tristemente es una palabra muy fuerte, dolorosa, porque yo sé que ha habido muchos que se han quitado la vida y a lo mejor
mejor han sido hasta de tus familiares, tus parientes, tus vecinos, tus amistades, pero tristemente esa es la verdad. Pero por lo que ya pasó ya no se puede hacer nada. Más por lo que en tiempo presente y en tiempo futuro sí se puede hacer mucho, dice el Señor. Con una palabra de Dios puedes evitar que alguien se suicide y se condene. Por eso es que el evangelio se debe de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Siempre debemos de estar dispuestos a presentar defensa del evangelio y presentar la esperanza por la cual nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. La fe en Cristo. Debemos de estar dispuestos y siempre preparados para en el momento en que alguien necesite de una palabra de Dios. Amén. Pero para eso primero tienes que pensártela y tienes que decidirte por la decisión correcta, la más importante de tu vida, y es decirle a Jesús: amén, Señor. Ya viví como quise vivir. Ya fracasé tantas veces. Ahora me doy cuenta que fue por mi culpa, que tú no tienes nada que ver. Con una palabra con respeto a todos ustedes, pero ya le di vuelo a la hilacha. Ya hice y deshice de todo. Ya me cansé, ya me enfadé. Como un día le dije yo: Señor, ya me cansé de pecar. Ya me cansé de ser de lo peor. Ya no quiero seguir así. Cámbiame, transfórmame. Arranca desde la raíz todo lo malo que hay en mí, Señor, le dije. Y si de verdad eres poderoso, hazlo. Porque yo no quiero seguir siendo lo que soy. Así le dije yo a Dios. Y a lo mejor tú también necesitas hacer lo mismo. Que no te dé vergüenza. Puedes llorar en la presencia de Dios si es posible, si es necesario. Mi consejo es que lo hagas. Para que tu conversión sea genuina y que no andes con un pie adentro y un pie afuera por guardarte pecados ocultos en el corazón. Porque Dios no te va a torcer el brazo y no te va a poner con la espada contra la pared para que suelte los pecados que no quieras soltar. Voluntariamente los tienes que soltar, porque el Señor ha dicho aquí que yo he puesto dos caminos delante de ti: el camino del bien y el camino del mal. Escoge el del bien para que todo te vaya bien. Dios no te va a obligar. Te puede obligar las circunstancias de la vida. Las consecuencias del pecado también te pueden obligar. Y después llegar humillado, humillada a los pies de Cristo, pero sin tener que haber pasado por lo que pasaste. Perdóname, pero te lo tengo que decir. Después de la pérdida de un familiar, un ser querido, o con una enfermedad incurable, o con grandes fracasos en tu vida, pero a fin de cuentas vas a llegar a los pies de Cristo, de todas maneras. Porque déjame decirte que la Escritura dice que toda rodilla se doblará delante de Jesús y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y Dios no miente, su palabra no miente. Así llegues con un pie nada más, con una mano nada más, de un accidente, o sufriendo, lamentando la muerte de un ser querido, o sufriendo un divorcio, qué sé yo, cualquier cosa negativa, pero a fin de cuentas vas a llegar a los pies de Cristo de todas maneras. No te vas a escapar. Porque si eres predestinado, si eres predestinada, Dios va a hacer o va a permitir o va incluso hasta dejar que el diablo haga lo que tenga que hacer para arrastrarte, pero nada más para que te puedas humillar y para que lo puedas reconocer y aceptar que sin él nada puede hacer el ser humano. Así que ya no te la pienses tanto, porque si eres elegido, elegida para el reino de los cielos, de que llegas, llegas.
Donde Jesús pone el ojo, ahí pone su palabra, ahí pone su poder. No voy a decir como el dicho mundano, donde se pone el ojo, se pone la bala, no. Donde Jesús pone el ojo, ahí pone su espada. Eso sí, porque la espada es su palabra. Y esa espada es espada de dos filos que entra y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y transforma. Pero mi consejo es, humildemente, evítate un grande sufrimiento. Evítatelo. Porque mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen, dice el Señor. Y si tú eres una de sus ovejas, ya lo estás escuchando, ya lo estás oyendo, ya le estás conociendo, ya nomás te falta seguirle. Amén. Conviértete en un seguidor, en una seguidora de Cristo, en un discípulo, en una discípula de Jesús. No te vas a arrepentir. Amén. En primer lugar, porque la paz que te va a llegar va a ser sobrenatural. No vas a entender cómo, a pesar de que veas lo que veas, de que pase lo que pase, tu paz ahí va a estar. Amén. Porque Dios no miente. ¿Quieres esa paz? Acéptalo pues en tu corazón. Recíbelo. Cambia tu paradigma. ¿Qué importa lo que digan los vecinos? ¿Qué importa lo que digan tus amigos? ¿Qué importa lo que diga tu familia? Te debe de importar lo que dice Cristo, y lo que Cristo dice es: entrégame tu corazón. Amén. Bueno, el último personaje. El último personaje de este jueves de bendición, mis hermanos, mis amigos, es el siguiente. Y con este termino. El apóstol Pablo. Y usted se sorprenderá de que casi cada semana hablamos del apóstol Pablo, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Si es el que escribió como 14 libros, creo que fueron 14 libros del Nuevo Testamento. Casi más de la mitad de la Biblia le pertenece a Dios primero, pero también al gran talento y a los dones espirituales que poseía o que de Dios tenía el apóstol Pablo. 14 libros que son usados por Dios para transformar a multitudes hoy día. Es palabra de Dios. ¿Cómo no lo vamos a utilizar sus escritos? ¿Cómo no vamos? Pues sí, son 14 libros. Vas al Nuevo Testamento y donde le busques, casi siempre fue Pablo el que escribió. En la mayoría. Bueno, veamos qué dijo el apóstol Pablo cuando llegó el llamado eminente de Dios a su vida. No, perdón. Voy a terminar con Pedro. No he terminado con Pedro todavía. Deme 10 minutos, en 10 minutos termino. A la gloria de Dios. Vean. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajese. Eso sí, si el Espíritu no fuera Dios, ¿por qué dice ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajese? Porque el Padre es un título, el Hijo es un título, pero el Espíritu es la esencia de Dios. El Espíritu es Dios, el Padre es un título, el Hijo es un título, pero el Espíritu es la esencia de Dios. Por eso, y nadie puede venir a mí si el Padre no le trajese. O sea, la manifestación del Padre. Vean. Desde entonces muchos de sus discípulos le abandonaron y lo dejaron de seguir. Les dijo entonces Jesús a sus 12: ¿acaso se quieren ir también ustedes? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, mis hermanos, mis amigos, Jesucristo en un momento, conocedor de los que le seguían, conocedor de quienes estaban con él, él sabía quiénes eran sinceros y quiénes no. Él sabía quiénes eran genuinos y quiénes no. Se dio cuenta que lo seguían por el pan que les daba, que lo seguían por los milagros que les hacía, pero no porque verdaderamente le amaran. Por eso es bien famosa la palabra, y la podemos aplicar también aquí del Antiguo Testamento, donde el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto mismo estaban haciendo ahí estos personajes, discípulos. Vea, por eso, mi hermano, mi amigo, el ser discípulo de Jesucristo tampoco no es una garantía. Judas era discípulo y terminó condenándose. Estos discípulos lo abandonaron. El Señor, de alguna manera, es como que los echó de la iglesia, o no le importó que se fueran de la iglesia. Imagínense, imaginemos por un momento a Jesús en este tiempo en las congregaciones donde nosotros nos congregamos, y que Jesús esté al frente en un sermón y a su lado estén los diáconos de la iglesia, los ancianos de la iglesia, y que de repente le digan: Señor, es que estás predicando muy fuerte. Esas palabras que están diciendo no es fácil de soportarlas. Mira la gente, mira, están abandonando las bancas, están empezando a salirse. Mira, Señor, tu palabra es muy dura, es muy fuerte, nadie la puede soportar. Mira, ya se van. ¿Qué diría Jesús? Conociendo que no estaban ahí por las razones correctas. Está bien. Ahí están las puertas. ¿También se quieren ir ustedes detrás de ellos? Se pueden ir. Yo no tengo problema. El valor, el carácter, la valentía, la decisión, la firmeza que tenía Jesús se necesita hoy día en las congregaciones. O sea, en otras palabras, él no estaba interesado en mantener a las congregaciones entretenidas, conformistas. No. El evangelio es de valientes. El reino de los cielos padece violencia, y solamente los violentos o los valientes lo arrebatan. So, Dios quiere gente valiente en las congregaciones, gente firme, gente decidida, que deje a un lado las emociones, que pase por encima de las emociones para llegar a las convicciones. Dios quiere gente con convicción y no gente nada más con emoción. Las emociones son importantes, sí, pero hay que saber balancearlas. Hay que tener el dominio propio sobre las emociones, porque las emociones pueden destruir la vida de un aspirante o de un pretendiente o que pretende ser alguien para Dios. Amén. Bueno, entonces Jesús no se contuvo. Yo creo que sí le preocupó. Pero es que el Señor sabe. Él sabe que en el reino de los cielos, los líderes espirituales, los líderes o los dirigentes deben de ser espirituales. Amén. Y si los que estaban ahí no eran espirituales y tomaron su decisión de abandonarlo, Él no los corrió. Tomaron su decisión de abandonarlo,
no siendo espirituales, pues el Señor dijo, bueno, váyanse. Váyanse. Además, no tienen nada mío, porque no tenían el Espíritu. Si no tiene una gente, una persona, el Espíritu de Dios no es de Dios. Amén. Y Dios no lo va a retener. Cuando Dios le da el Espíritu, entonces se compromete con esa persona. Por eso es que yo les digo, pidan el Espíritu a Dios. Pidan el Espíritu Santo para que Dios ya tenga un compromiso con ustedes. Porque ahí es donde empieza el cumplimiento de la promesa. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta que llegue el fin del mundo. Y los que están en el hueco de mi mano, ¿quién me los arrebatará? Yo les he dado vida eterna y no vendrán jamás a condenación. ¿Pero quiénes? Los que tienen y tenemos el Espíritu Santo de Dios en el corazón. Si tú no lo tienes, tú no eres hijo de Dios ni eres hija de Dios, no te engañes. Y cada día que pasa hay un riesgo. De repente no amaneces, no tenías el Espíritu, no le vas a poder reclamar a Dios. Amén. Así de sencillo y así de fuerte es esto. El hermano a veces dirá, el hermano Gustavo o el Ruiseñor dice las cosas como, pero es que así son. Alguien te lo tiene que decir directamente a la cara, abiertamente, pero de parte de Dios, con amor, con misericordia, pero también con autoridad. Porque es verdad, no tenemos la vida comprada. Dicho de paso, si ya andamos en alrededor de los 50 años, ¿qué tanto nos puede faltar? ¿Cuánta gente no se ha ido a los 40 años? ¿A los 30 años? ¿A los 50? A veces hasta los 25 años se va la gente. Pero lo importante es que se vayan con el Espíritu de Dios. Amén. Porque eso es lo que garantiza la salvación de la gente. Bueno, termino con Pablo. Creo que ya van 5 minutos, me faltan 5. Gloria a Cristo Jesús. Gracias por su paciencia, mis hermanos, mis hermanas. Termino con la historia del apóstol Pablo. ¿Qué hizo Pablo? ¿O cómo le respondió Pablo al llamado de Dios eminente en su vida? Vean. Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero vea, Pablo no le conocía. ¿Quién eres, Señor? Pero asustado. ¿Por qué asustado? Porque él no tenía el Espíritu. En otras palabras, no conocía a Jesús. Probablemente como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pablo, conocedor de la ley, la letra, la palabra, la letra, pero nada del Espíritu. Y las visiones son espirituales. Las experiencias son en el Espíritu. Entonces ahí se le presenta la primera experiencia en el Espíritu para transformarlo, para convertirlo en una nueva criatura, para dar lugar a lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas. O sea, Pablo dijo, todo lo tengo como basura. Lo que aprendí a los pies de Gamaliel, el conocimiento que adquirí, los bienes que pueda tener, todo lo tengo por basura por amor a Cristo. O sea, ¿cómo contestó Pablo?
¿Qué quieres que haga, Señor? Como muchos lo hemos hecho. Su servidor personalmente, yo lo hice. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Jesús? Yo le dije. ¿Qué quieres de mí, Jesús? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor me ha ido mostrando poco a poco qué es lo que Él quiere que haga y cuál es su voluntad. Como se la ha mostrado a muchos de ustedes y como se las va a mostrar también a algunos de ustedes. Se los digo proféticamente. Tú eres de Dios. Tú eres elegido, elegida de Dios. No estás entre nada más los llamados, estás entre los elegidos. Porque es verdad que Dios llama a toda la humanidad. Pero de ahí escoge a sus elegidos. Por eso es que escrito está, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Pero muchos de ustedes están entre los elegidos. Y Dios va a obrar poderosamente en sus vidas. De una manera tan poderosa y tan sobrenatural. Que cuando menos se acuerden, ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Mira, ahora con tu Biblia. Ahora hablando del amor de Dios. Ahora hablando de las maravillas del Cristo de la gloria. Preocupándote por la demás gente. Orando por tu familia, por tus seres queridos para que reciban lo que tú también recibiste por gracia. Así vas a estar. Ahora, probablemente yo no te vaya a ver. Pero así vas a estar en el nombre de Jesús. Te lo digo proféticamente. Amén. Bueno. Gloria a Cristo Jesús. Pues ese fue el mensaje de este día, mis hermanos. Vea, tanto Isaías como Pedro, como Pablo, aunque de diferente manera, pero estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Vea, somos únicos, parecidos pero no iguales. Como cuerpo de Cristo todos nos debemos a un mismo Señor, a un mismo Espíritu, pero hasta en esto la Biblia nos enseña que somos diferentes. Nos dice que uno es la mano, el otro es el ojo, el otro los pies, y así cada uno de los miembros restantes es diferente. Bebimos del mismo Espíritu, sí es verdad. Recibimos una medida de fe diferente, eso también es verdad. Pero con todo y esto, Él no nos dio el mismo o los mismos ministerios en la iglesia. Y por supuesto que eso también es verdad. Solo termino con eso. Amén. Y mis hermanos, somos llamados por Dios a vivir nuestra propia vida, a no dejarnos influenciar por nadie y menos en lo negativo. Si vas a tomar tu decisión de aceptar a Jesús, hazlo y no permitas que nadie influya en tu vida. Vive tu vida, no vivas la de otros. Si otros no quieren nada con Cristo, tú no cometas ese mismo error. Amén. Porque ve, ahorita hay millones que ni en su mente hacen a Dios, que ni en su mente piensan en Cristo. Sus pensamientos se continúan mal, pero no hay un pensamiento para Cristo. Ahorita mismo, en este momento, dice el Señor, hay muchos lugares llenos de multitudes al frente de grandes ídolos. Y me refiero a grandes personajes de esta tierra. Cantantes, actores famosos, incluso hasta líderes, ídolos religiosos, que tienen multitudes acaparados, la atención, pero que no se acuerdan de Cristo, que no piensan en Cristo. El pecado los tiene cegados, el diablo los tiene cegados.
el príncipe de la potestad de los aires los tiene cegados. Pero tú y yo, por su gracia y por su misericordia, estamos en lo mejor. Un pensamiento para Él, un corazón abierto para Él, una mente dispuesta para que Él escriba. Oh, mi hermano, mi amigo, eso es lo que hace la diferencia. Te debes de acordar todos los días por qué estás en esta tierra, por qué existes, cómo llegaste a esta vida. Debes de meditar todos los días en eso, para que de esa manera llegues a la conclusión de que sin Él no hubieras tenido la oportunidad de ser quien eres, que sin Él no hubieras logrado lo que has logrado. Y no solamente eso, que aún si no aprendes a ser agradecido o agradecida, aún lo que tienes se te será quitado. Porque para Dios no hay nada imposible. Y en un abrir y cerrar de ojos, Él hace lo que Él quiera. So, mi recomendación es que desde ya seas agradecido, seas agradecida. Y que si no has comenzado tu vida con Cristo, que es el tiempo. No mañana, hoy. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. No mañana, hoy es el día. Amén. Y bueno, si entendiste esta palabra, si aceptaste esta palabra, si la recibiste con fe en tu corazón, y te hablo a ti que no tienes una conversión todavía, a ti que todavía no tienes esa virtud, ese privilegio, esa bendición de tener a Jesús en tu corazón, que la palabra te tocó, que la palabra te está haciendo reflexionar, me gustaría que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra. Hay gente que ha escuchado tu palabra, Señor, gente que no te conoce. Pero mi Dios, así llegamos todos. No te conocíamos, ni en la vida te hacíamos, pero tú fuiste paciente, esperaste el momento preciso para que nosotros nos acercáramos a ti. Tú nos hiciste el llamado y nosotros respondimos. Nos diste la oportunidad de conocerte, de aceptarte y de recibirte como nuestro Salvador. Y hasta el día de hoy, Señor, no nos hemos arrepentido. Creemos que fue la mejor decisión, la más importante. Por eso, mi Dios, a esas personas que van a hacer esta oración también, yo te pido que lo mismo que has hecho con nosotros, hagas con ellos. Que les des a beber del mismo espíritu que nos ha dado a beber a nosotros, Señor. Que los selles, Señor, con tu espíritu, al igual que nos has sellado a nosotros. Que cuando ellos hagan la oración de arrepentimiento de pecado, Señor, que cuando reconozcan que son pecadores y que se han alejado, Señor, de hacer tu voluntad, que han vivido lejos de tu presencia y de tus propósitos, Señor, que cuando ellos hagan esa oración, que de corazón se arrepientan de sus pecados y que perdonen, Señor, también las ofensas de todos aquellos que les han ofendido. Que cuando tú mires, Señor, porque todo lo ves, que ellos hacen esa oración, que ellas hacen esa oración. Oh, mi Dios, que tú los selles con tu espíritu,
que rompas toda cadena de maldad en sus vidas, que limpies sus mentes, sus corazones, que les des una nueva vida, que les des el derecho de ser llamados tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, viva y permanezca para siempre en ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Y que tu mismo Espíritu los guíe a toda verdad y a toda justicia, en el nombre de Jesús. Oh, mi Dios, sé que muchos lo harán, Padre, porque muchos han entendido que separados de ti nada se puede hacer. Y han entendido también, Señor, por tu palabra, que si no perdonan tampoco tú les puedes perdonar. Que se necesita tanto el arrepentimiento de pecados, de los pecados que han cometido delante de ti, como también, Dios Todopoderoso, el pecado de no perdonar. Han entendido que necesitan perdonar para poder ser perdonados. Y por eso, Señor, yo creo que ellos van a perdonar y que tú les vas a perdonar y que van a ser salvos para la gloria de tu nombre. Y que tú, mi Dios, los vas a poner en lugares especiales, en lugares celestiales. Ya has preparado un lugar para ellos en la Nueva Jerusalén. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pues bueno, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, pues aquí llegamos al fin de esta emisión. Jueves de bendición. Con esta nueva dinámica de este nuevo programa, Javier Gustavo presenta ¿Qué dice la Biblia? Y yo creo que hemos escuchado lo que dice la Biblia. Amén. Bueno, gloria a Cristo Jesús. Pasen muy buenas noches en compañía de sus seres queridos y en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo Jesús.